para saber un poco más sobre esos pasos que nos van a servir para fortalecer la resiliencia cibernética en nuestras organizaciones. Voy a empezar con un video que seguro será de mucho interés y ya conversamos. En septiembre de 2023, MGM Resorts sufrió un ciberataque que paralizó más de 30 hoteles y casinos. Millones de dólares en pérdidas, sistemas bloqueados y clientes varados. ¿Cómo lo hicieron? Una simple llamada telefónica. Los atacantes engañaron a un proveedor externo mediante una llamada, haciéndose pasar por personal de MGM y obteniendo acceso a la red. Una vez dentro, se dirigieron a sistemas críticos, robaron información, implementaron ransomware y secuestraron operaciones esenciales, interrumpiendo máquinas tragamonedas, sistemas transaccionales, aplicaciones de reserva y procesos de check-in. Los atacantes exigieron a la organización un pago de $30 millones a cambio de una solución para recuperar el control de sus sistemas e impedir la publicación de información confidencial en foros de cibercriminales. Se estima que el impacto en la organización ronda los $100 millones, junto con un daño significativo a su reputación. El 98% de las empresas tienen un proveedor que ha sufrido brechas de seguridad. El 98% de los ciberataques utilizan ingeniería social. Menos del 40% de las empresas prueban sus planes de respuesta anualmente. Si esto le sucediera a MGM, ¿qué tan preparada está su empresa? ¿Su empresa cuenta con un plan de respuesta a incidentes probado? ¿Son sus proveedores un punto de entrada seguro o una vulnerabilidad? ¿Están sus equipos preparados para afrontar un ataque real? No espere a ser la próxima víctima. Refuerce su estrategia de seguridad, proteja su información y actúe ahora. Bueno, muy bien, entonces, viendo esto que infortunadamente es uno de tantos casos que infortunadamente estamos viendo, ¿qué haríamos diferente si hoy supiéramos que fuéramos víctimas de ciberataque? ¿Será que hacemos parte de ese 40% que sí han probado sus planes de respuesta o tal vez hacemos de ese parte de ese 60% que eventualmente ni siquiera lo hemos probado porque de pronto no los tenemos? Entonces tenemos que pensar en ello. Hay diferentes cifras, como se han dado cuenta durante la jornada, que nacen de diferentes estudios donde podemos entender un poco cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos, qué es lo que está ocurriendo, pero hay algunas de ellas que son un poco preocupantes. Por ejemplo, el 60% de las pequeñas empresas cierran dentro de los 6 meses posteriores a un ciberataque. Muchos de los que están acá seguramente son emprendedores, hacen parte de estas pequeñas y medianas empresas y han trabajado muy duro para sacarlas adelante, ¿cierto? Y lo más triste de esta situación es que eventualmente pudimos haber estado mejor protegidos, hubiéramos podido detectar, responder y eventualmente recuperarnos, que es precisamente lo que queremos hablar hoy en términos de resiliencia cibernética. Ahora pensemos, si esto lo trasladamos a la vida personal y yo les dijera, bueno, ¿qué ocurriría si alguien entra a nuestra casa y estuviéramos en riesgo de perderla? Por cualquier causa, ¿cierto? Y que esto va a ocurrir hoy en la noche. Entonces acá empezaría cada uno a pensar, bueno, pero ¿por qué pudiera esto ocurrir? ¿Cierto? ¿Será que es que no tengo alarmas? ¿Será que no tengo cerraduras? Tal vez las rejas de mis ventanas no son las adecuadas, no tengo protegido mi garaje. O si la persona entra, ¿por qué podría dañar mi hogar? ¿Será que va a prender fuego? Entonces yo no tengo sistemas de detección o sistemas de extinción. ¿O cómo me va a recuperar? Eventualmente compré un seguro o no. ¿Cierto? Empiezo a analizar cuáles son los riesgos que finalmente pudiera estar enfrentando, que es lo mismo que deberíamos hacer con nuestras organizaciones. Empezar a entender ese riesgo para que podamos definir estas estrategias adecuadamente. Entonces, dicho eso, es bien importante precisamente construir esa ciberresiliencia en las organizaciones. Ya lo hemos hablado, nos los han dicho todos, el panorama es cambiante, tenemos una constante evolución de las amenazas, el tema de la inteligencia artificial que ya lo han dicho de una de mil maneras. Entonces debemos entender que tener un enfoque proactivo, construir esa ciberresiliencia es lo que nos va a ayudar a hacer frente a esta situación. Y es precisamente de lo que vamos a hablar, de esos 5 pasos que estamos diciendo para fortalecer esa ciberresiliencia. Entonces vamos a empezar con cada uno de ellos. El primero,
que precisamente también ya lo hemos tocado, reforzar la cultura de ciberseguridad. ¿Por qué esto es importante? Hay diferentes estudios que nos muestran ese porcentaje de ciberataques debido al error humano. Tenemos estudios que nos dicen que el 74%, el 80, 88, 95%. Lo único cierto es que ya sabemos, y lo hemos estado hablando, que a través de las acciones humanas pues se puede abrir esa puerta a los atacantes. Y es que finalmente para los atacantes puede ser mucho más fácil llegar a través de las personas que atacar la infraestructura. Porque como seres humanos somos predecibles, tenemos unos comportamientos a los cuales nos podemos adelantar y el atacante lo sabe. Una de esas formas, como ya lo hemos estado conversando precisamente, es el envío de correos electrónicos fraudulentos. Algunas cifras alrededor de esto. Entonces, lo primero, se envía el 94% del malware, se envía por correo electrónico, ¿cierto? Es decir, es un medio efectivo por el cual se puede instalar ese software malicioso. Para esto se envían más de 3 billones de correos electrónicos falsos en el mundo a diario, es decir, que todo el tiempo estos correos están yendo y viniendo, y si le sumamos que el empleado promedio envía y recibe 124 correos cada día, entonces imaginémonos cuánto de esos correos son correos maliciosos. Y la cereza del pastel, el tiempo que nos estamos dedicando a leer correo electrónico sigue descendiendo y se sitúa entre 6 a 10 segundos. Entonces estamos esperando que nuestros colaboradores en esos 6 a 10 segundos adicionalmente identifiquen que es un correo malicioso, que la dirección de correo, que el enlace, que verifiquemos que no me estén pidiendo descargar algo, que no sea que me estén pidiendo las contraseñas y demás. Entonces el reto es bastante grande porque la cantidad de correos electrónicos que recibimos es monumental, fijémonos en estas cifras. Eso como por ese lado. Ahora bien, ejemplos de eso, pues ya en el video lo vieron, allí a la derecha, NGN, en el ciberataque perdió aproximadamente unos 100 millones de dólares y como allí lo explicaban, ellos tienen tercerizado su soporte técnico y lo que lograron fue que a través de un ataque de ingeniería social tipo phishing, es decir, por voz, lograron que se restablecieran unas credenciales de la organización y así lograron entrar, afectando casinos, reservas, servicio al cliente y demás. Pero también tenemos ejemplos de casos que afortunadamente no se han materializado porque los colaboradores eran muy conscientes de esto que podía ocurrir y lograron detectar a tiempo. Hay casos como el de KnowBe4, el de LastPass, donde los empleados empezaron a ser contactados por WhatsApp y ellos empezaron a ver que había algo allí inusual, sospechoso, contactaron a las personas que supuestamente los estaban contactando, haciéndose pasar por otras, y lograron identificar estas situaciones a tiempo y reportar la situación. Entonces, empleados bien entrenados nos van a ayudar, de hecho, a identificar estas situaciones y a evitar que eso ocurra. Eso como por ese lado. Pero por el otro lado tenemos otro reto muy grande. Resulta que como seres humanos a veces sabemos que algunas acciones no son las más adecuadas, pudieran estar poniendo en riesgo la organización, pero decimos, bueno, no creo que vaya a ser tan grave, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo no sé si pasa acá, pero en Bogotá entonces está el semáforo en rojo y al final, ¿qué pasa? Pues yo me paso porque no viene un carro y pues no creo que vaya a pasar nada y cosas así que ocurren día a día. Lo mismo pasa en nuestras organizaciones. Muchos empleados, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial y ChatGPT, puede que en las organizaciones no tengan acceso a este tipo de herramientas, pero resulta que yo quiero enviar un reporte, necesito enviar unas cifras, y es lo más práctico y de pronto la herramienta de mi empresa no me ofrece esa funcionalidad. Entonces termino enviando el reporte que tiene mucha información de la organización a mi correo electrónico personal, para utilizarlo en mi computador, usar tal vez ChatGPT y por allí se pueden fugar los datos, ¿cierto? Ejemplos de eso nos han colocado esta mañana. Entonces, cuando Gartner hizo un estudio, se identificó que el 90% de los empleados que sabían que sus acciones aumentarían el riesgo para la organización, pues finalmente lo admiten y entre el top de las razones por las cuales terminamos haciendo eso se encuentran las siguientes. Lo primero, la velocidad y la comodidad. Pues ¿para qué me voy a incomodar pidiendo soporte técnico que me instale una herramienta, que me den permisos, que el gerente me dé una autorización? Yo necesito hacer esto rápido y entregar hoy el reporte. Entonces, esa es una de las razones.
Y el segundo, los beneficios percibidos superan el riesgo percibido, es decir, que aún sabiendo que pudiéramos poner en riesgo la organización, creemos que el beneficio que yo voy a obtener es superior a ese riesgo. Generalmente creemos que eso no va a ocurrir. Y eso tiene que ver un poco con esos sesgos, ¿cierto? Esas vulnerabilidades psicológicas y con todo esto de que siempre creemos que eso no nos va a pasar. Entonces tenemos un reto bien grande con todo el tema de cultura de ciberseguridad en los colaboradores. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo abordamos un problema viejo en un mundo nuevo? ¿Y por qué este tema de un problema viejo? Primero porque nos seguimos comportando en una cultura de la confianza, de que queremos creer en el otro, de que esto no va a ocurrir e infortunadamente los atacantes saben eso. Y aquí traigo un caso que nos ocurrió. Un banco en Centroamérica nos dijo que lo apoyáramos a hacer unas pruebas de ingeniería social tipo phishing, como les digo, de aquellas que se hacen por llamada. Ellos querían que llamáramos a su soporte técnico por un lado y también atención al cliente y viéramos hasta dónde podíamos llegar. En mi caso me pidieron, querían hacer pruebas con voz de hombre y de mujer y entonces me dieron la cédula de un cliente y su nombre. Esos eran los únicos dos datos que yo tenía. Y la idea era ver qué información yo lograba obtener. Entonces yo dije, bueno, uno de los casos que puede ser es que voy a llamar y voy a decir que me robaron mis documentos y entre ellos mis tarjetas y voy a ver qué logro. Efectivamente llamé, no pasé, ellos tenían un proceso de identificación por voz, obviamente no pasé eso, pero igual me comunicaron con el asesor. Cuando me comunicaban con el asesor, entonces yo empecé a manifestar ese sentido de urgencia, de decir, por favor, mira, me acabaron de robar, ayúdame, necesito que me bloqueen mis tarjetas. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que hizo la transacción? No, yo no sé, por favor, colabórame ya. ¿Y cómo actúa el ser humano? Bueno, listo, te va a colaborar, las últimas transacciones que hiciste fue en tal y tal lado, por tal y tal monto, entonces te va a bloquear tu cuenta A, tu cuenta B y tu cuenta C. Tenía solo esos datos y logré mayor información. ¿Por qué? Porque todavía seguimos confiando, creyendo y ayudando al otro, pero eso es algo que infortunadamente hoy no se puede hacer y por eso esa pregunta. ¿Cómo abordamos un problema viejo en un mundo nuevo? Entonces, bueno, tenemos que evolucionar un poco estos temas de cultura de ciberseguridad. Lo primero es que tenemos que evaluar la cultura de ciberseguridad en nuestras organizaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que entender muy bien cuáles son aquellas falencias que eventualmente tienen nuestros colaboradores, esa falta de conocimiento. La mayoría de nuestros colaboradores no trabajan en ciberseguridad, generalmente no es el core de nuestro negocio. Tenemos que entender ellos qué conocen, qué les hace falta por saber, si entienden esto de los vectores de amenazas, si entienden los riesgos de la ingeniería social. Todo esto lo tenemos que entender para cada vez hacer entrenamientos a la medida. Ya de pronto estos boletines y correos mensuales pueden ayudar en algo, pero necesitamos hacer y tener estrategias claras. Hay que hacer evaluaciones de conocimiento de ciberseguridad, del personal que está en contacto con la información, ciberseguridad, tecnología, desarrollo, finanzas, nómina, y entender muy bien qué conocimiento tienen al respecto para que esos entrenamientos sean realmente especializados y que nos den valor. Trabajemos en entrenamiento y concientización, no solamente charlas, webinars, pongámosles casos de estudio, que ellos se pongan como en ese rol, en ese juego de roles para saber qué hacer. Por supuesto, pruebas de ingeniería social y entre otros. Capacitaciones especializadas, por ejemplo, en temas de desarrollo seguro, sentemos a la alta dirección, a nuestro comité de crisis y digámosles cosas que para ellos sean valiosos para que nos aporten en estos temas de ciberresiliencia. Y simulaciones y ejercicio de escritorio, que igual más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello, pero al final es poner sobre la mesa escenarios reales que pueden ocurrir para que la gente entienda y sepa cómo es que debe actuar, qué debe consultar, a quién debo llamar y qué va a pasar en el momento que un ciberataque se nos materialice, ¿cierto? Entonces, el conjunto de estas cosas nos va a ayudar a dar un paso más en mejorar esa cultura de ciberseguridad en las organizaciones. Vamos a hablar del segundo paso y tiene que ver con la evaluación y la priorización de ciberriesgos. Cuando hablamos de este aspecto, lo primero que tenemos que hacer es conocer a qué riesgo nos estamos enfrentando. Recuerdan que les decía en el ejemplo de nuestra casa, pues yo primero tengo que entender un poco cuáles son los riesgos que enfrento. No es lo mismo si vivo en la ciudad o fuera de ella o en qué parte me encuentro, ¿cierto? Y así mismo pasa en nuestras organizaciones.
Cada una de las personas y en diferentes áreas de la organización tenemos diferentes necesidades para entender frente a este riesgo. Necesitamos saber cuánto riesgo tenemos, si estamos gastando poco o mucho, si realmente estamos haciendo lo suficiente para minimizar el riesgo, si se están solucionando esos problemas de alta prioridad, qué está pasando con el presupuesto que cada año yo estoy asignando en estos temas. Es importante conocer el riesgo para poderlo gestionar y para poder realmente priorizar, es el primer paso. Pero en esta ecuación de la identificación del riesgo, no olvidemos, por favor, el riesgo que tenemos a través de cada uno de esos terceros con los que trabajamos. Cada día tenemos más y más terceros que son muy críticos para nuestras organizaciones y muchas veces no le tomamos pues, la seriedad del caso que merece, en el sentido de que cuando nosotros vamos y hacemos un diagnóstico a las organizaciones de controles, muchas veces nos dicen, bueno, este control no lo sé, lo hace tal tercero y el otro tal vez el otro. Entonces, así como sus controles son mis controles, pues sus riesgos también son mis riesgos. Y a veces no estamos tan conscientes de esos, y cuando se materializan riesgos en terceros, pues terminan afectándonos y de pronto no estábamos tan preparados como pensábamos. Infortunadamente casos tenemos demasiados. Acá solamente traje el de IFX, que fue en 2023, pero tenemos muchos casos. IFX, un proveedor de comunicaciones, fue afectado por un ataque de ransomware. IFX en ese momento tenía más de 4.200 clientes en la región y más de 700 resultaron afectados, muchos de ellos precisamente en Colombia. Y de pronto no se ha visualizado como parte de esa gestión de riesgos que como organización yo debo hacer. ¿Listo? Entonces es bien clave poder hacer eso. Algunos números que nos pueden dar un insumo de finalmente a qué riesgo me estoy enfrentando y qué debo hacer para finalmente evaluarlo. Entonces, vuelvo y digo, estos son algunos números, ya han traído otros en la mañana y creo que sabemos para dónde van las cosas, pero en 2024, 14% de aumento de los casos de ciberataques diarios en promedio. El costo de la brecha de datos aumentó en un 10% a 4.8 millones de dólares. El 66% de las organizaciones experimentaron un ataque de ransomware y el 70% de las organizaciones reportan que han enfrentado ataques por nuevas amenazas como la inteligencia artificial. Entonces, estas cifras y todas las que hemos visto, ¿para qué nos pueden servir? Finalmente, para entender un poco cuál es ese panorama de amenazas, cuáles son esos riesgos que puedo enfrentar y empezar a hacer un análisis de los mismos. ¿Qué pasa cuando se materializa un riesgo, cierto? Y una de las cosas que debemos entender es, finalmente, yo tengo que ver qué es lo que va a ocurrir en el momento que se me materializa un riesgo y por ende, obviamente, cuáles son esas pérdidas económicas que puedo tener alrededor de esto. Entonces, hay una serie de factores o de áreas de impacto, como lo llaman algunas metodologías, que se van a ver como afectadas en el momento que esto ocurra. Generalmente las dos primeras son aquellas con las que estamos más familiarizados o las que miramos primero. Una interrupción de las operaciones que generalmente me lleva a una pérdida de ingresos. Pero detrás de eso tenemos cosas como la afectación de la reputación, que lleva a una desconfianza de nuestros clientes y por ende la pérdida de los mismos. Costos de restauración y horas de trabajo extra que generalmente no estaban contempladas y terminan siendo parte de ese impacto económico que va a tener. Costos asociados a las brechas de datos, como notificaciones, tener, por ejemplo, un servicio de call center eventualmente que me ayude a atender las quejas o a contactar a mis clientes, fraude o robo de dinero, multas, sanciones, costos de litigio que pueden ir detrás de eso, costos de respuesta ante incidentes, como contratar, por ejemplo, un análisis forense, afectación del clima laboral. Y el último, pero no menos importante, el tema de la ciberextorsión, que generalmente es una suma considerable de dinero. Entonces, ya que sabemos cuáles pueden ser esos impactos que me genera la materialización de cada uno de estos riesgos, la otra pregunta interesante, ¿conocemos cuál es el verdadero costo del riesgo cibernético en cada una de sus organizaciones? ¿Será que ya hemos hecho estos ejercicios y sabemos y hemos evaluado esas 8 o 10 aristas que les mostraba y entendemos realmente qué es lo que significa que se me materialice este riesgo en mi organización? En un estudio que hicimos en 2023, precisamente sobre temas de cuantificación y que estuvieron algunas empresas venezolanas involucradas en el estudio, solo el 28% de las organizaciones habían cuantificado o acostumbraban a cuantificar el impacto económico de la materialización de sus riesgos. El 28% es una cifra bastante baja,
Y cuando averiguábamos las razones, pues aún tenemos metodologías cualitativas, ¿sí? De estas que usan estos rangos de alto, medio y bajo, probable, improbable y demás. Algunas semi-cuantitativas, algunos aún no tenían metodologías específicas para gestionar este riesgo, que obviamente es supremamente relevante. Entonces, aún tenemos mucho que trabajar. Cuando cuantificamos el riesgo, lo importante allí es que van a ocurrir muchas cosas. Las organizaciones tienen un apetito al riesgo definido, y si ojalá ese apetito al riesgo está definido en términos económicos y yo logro cuantificar los riesgos, voy a entender muy bien si mi riesgo está sobrepasando ese apetito al riesgo o eventualmente llegando a sus niveles de tolerancia o capacidad máxima. Eso es lo primero. Eso me va a permitir tomar decisiones informadas para poder gestionarlo, ¿cierto? Para saber si lo debo aceptar, si lo debo mitigar, si lo debo transferir. Segundo, cuando yo hablo en términos económicos voy a poder llegar a cualquiera de esos niveles que me mostraba ahí la gráfica, ¿cierto? Porque todos entendemos de términos económicos, ya el CEO, el CISO, el de riesgos, el de legal me van a entender porque yo voy a poder llevar esa información en esos términos. Voy a poder poner casos de negocio para lograr esas inversiones en seguridad porque voy a poder mostrar, y es que cuánto me vale que se materialice mi riesgo y cuánto me valen esos controles. Y si al hacer un análisis costo-beneficio, pues me daría mucho sentido implementarlos. Y además de todo, y no menos importante, demostrar el retorno a la inversión en seguridad, que estoy seguro que más de uno de ustedes acá ha sufrido para demostrar, porque generalmente se ve al final como un gasto para la organización. Muy bien, el tercer paso, implementar controles de ciberseguridad. Y para esto les tengo una pregunta que nos abre este tema. ¿Quién sabe acá cada cuánto ocurre un robo de identidad en el mundo? ¿Quién ha escuchado de pronto esa cifra que se quiera animar o nos pueden decir cualquier periodo de tiempo? ¿Cada 15 segundos? ¿Minutos? 15, bueno, es un poquito menos, pero buena aproximación. Muy bien, gracias por eso. Pues cada 2 segundos ocurre un robo de identidad en el mundo. Entonces, en estos casi 20 minutos que yo hablando, imagínense la cantidad de robos de identidad e infortunadamente uno de esos puede ser el de nosotros. Cada 2 segundos. ¿Y por qué ocurren estos robos de identidad en el mundo? Porque hay brechas de datos. ¿Y cómo se puede llegar a esas brechas de datos? Bueno, ocurren ataques a las organizaciones, hay de pronto falta de configuraciones seguras, segundo factor de autenticación. Los ataques de ingeniería social pueden ocurrir por muchas causas, pero estas cifras son alarmantes. De hecho, hay una historia que escuché de una persona que se llama Sandra Stock, ella de hecho es venezolana, reside en Estados Unidos y tiene una empresa allí en temas de ciberseguridad. Y ella en una charla tipo TED cuenta su historia y dice que una vez, ya hace creo que unos 20 años, 15 años, ella vino a Venezuela a visitar a su familia. Llegó acá, la visitó y se regresó a Estados Unidos. Y cuando fue a entrar a Estados Unidos le dijeron, qué pena, pero por acá no puede entrar. Le revocaron su acceso y tuvo que regresar. Cuando regresó, pues ella fue a la embajada y empezó a averiguar qué había pasado, por qué no le habían permitido el acceso. Entonces le empezaban a preguntar que si ella había ido a China, que si conocía a alguien de allá, y ella dijo, pero pues no, de hecho en ningún momento yo he ido allá. Pues resulta que sus datos estaban siendo utilizados por un contrabandista de la China precisamente que estaba siendo utilizado en Estados Unidos para fines de contrabando. Ella cuenta que le tomó casi 6 años lograr demostrar quién era ella, afectando por supuesto su vida personal, matrimonio, su vida profesional. 6 años logrando demostrar que ella no había hecho eso. Entonces al final la materialización de los ciberataques no tiene que ver solo con las organizaciones, sino eventualmente con cada uno de nosotros, y por eso ahí tenemos que ponernos la camiseta para aportar ese granito de arena y evitar que esto siga ocurriendo, a pesar de que por supuesto no es nada fácil. Entonces, dicho eso, es bien importante que implementemos estrategias, ¿cierto? Que implementemos controles, utilicemos esos frameworks, pero siempre basados en riesgos. Lo mencioné en el punto anterior, al final el riesgo es el que nos va a dar esa pauta para entender qué debo hacer o qué no. No se trata de implementar un conjunto de controles, comprar herramientas y demás, sino es entender qué me hace sentido para mi gestión de riesgo, para mi apetito al riesgo. Puede que hayan cosas que yo pueda aceptar y no tengo que estar implementando una serie de controles. No a todas las organizaciones nos interesa implementar todos los controles que en este caso, por ejemplo, dice el NIS. Tengo que entender cuál es mi riesgo
y así implementar esa estrategia. Controles a nivel de personas, procesos, tecnología, terceros, para hacer frente a esos adversarios. Al final, ¿de qué se tratan las técnicas de hackeo? Encontrar brechas en estos 4 aspectos, por supuesto, y explotarlas de una manera que la organización, podríamos decir, eventualmente no se lo imaginó, sino asumimos que ya hubiéramos hecho algo, ¿cierto? Entonces es bien importante que trabajemos en esa implementación de controles, pero siempre pensando en el riesgo que debemos implementar, porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿qué tantos controles, qué menos? Arranquemos de ese riesgo e implementemos los controles adecuados. El cuarto aspecto, mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, cuando hablamos de mejorar la capacidad de respuesta, recordemos lo que nos decía el video. Menos del 40% de las organizaciones están haciendo pruebas a sus planes de respuesta. Esta cifra es bastante baja si pensamos que a todas las organizaciones finalmente nos van a atacar, ¿cierto? Ya ni siquiera esa pregunta, no, es que ¿cuándo nos van a atacar? No, porque cuando seguimos haciendo cuándo, volvemos a darle un tinte de incertidumbre a que de pronto eso no me pase o va a ser después. No, si nos van a atacar, ¿cómo vamos a responder y cómo nos vamos a recuperar? Entonces aquí estamos hablando de cómo reforzamos todos estos temas de respuesta y recuperación. Entonces hay varias cositas que podemos hacer y en las que podemos ir trabajando. Lo primero, desarrollo de planes. Planes de respuesta ante ciberincidentes, como ese libro de jugadas que tenemos que tener estructurado para que sepamos qué es lo que vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Cómo vamos a detectar, cómo vamos a responder, investigar eso que está ocurriendo, cómo vamos a contener, responder y recuperarnos. Entonces es como el libro de jugadas que deberíamos tener todas las organizaciones, porque si no, ¿qué vamos a probar? Acompañando ese plan de respuesta ante ciberincidentes deben haber unos playbooks o planes operativos. ¿Y esto qué es? Al final es como el doble clic de ese plan para aquellos escenarios de riesgos que más me preocupen. Entonces, si nos vamos a las cifras que teníamos, seguramente me interesaría tener un plan de respuesta ante ransomware, eventualmente ante una brecha masiva de datos. ¿Qué pasa si un tercero mío es atacado? Entonces me interesaría saber cuál es ese plan para dar respuesta a esas situaciones. Entonces, por ejemplo, ahí puedo diseñar unos 3 o 5 playbooks para que yo tenga ya todo estructurado. Eso es como uno de los primeros pasos. Luego, las simulaciones de escritorio, que era precisamente lo que les mencionaba al comienzo. Hago simulaciones de escenarios de ataques reales que pueden ocurrir en mi organización y pongo a prueba, en el buen sentido, a mis colaboradores. Entonces, generalmente hago simulaciones al equipo que da respuesta ante ciberincidentes. Si bien es una prueba de escritorio, puedo poner algunos injects y algunas cosas reales para ver ellos cómo están accionando. Si eventualmente tengo terceros que me ayudan en esa gestión, como el SOC y demás, entonces veo ellos si también están detectando a tiempo y empezamos a hacer lo más realistas posibles esas simulaciones para que sepamos cómo actuar. Esto hay que hacerlo periódicamente, por lo menos cada 6 meses, porque si no lo hacemos, pues finalmente se nos olvida en el momento que ocurre. Y esas simulaciones también tienen que llegar a otro nivel. Entonces, muchos de los ciberataques, como un ataque de ransomware, pues va a generar una crisis. Entonces, no solamente hago simulaciones al equipo de respuesta ante ciberincidentes, sino además hago simulaciones a mi comité de crisis y a mi alta dirección, ¿cierto? Es un trabajo conjunto. También podemos hacer pruebas un poquito más técnicas, como pruebas de Red Team para probar esas capacidades de detección y respuesta, o simulaciones de adversarios, que son unas pruebas muy interesantes porque además voy a ver que todos esos controles que estaban en la lámina, que todas esas herramientas de las que hemos hablado, funcionan como tienen que funcionar. Allí voy a empezar a ver debilidades de seguridad, voy a ver si mis herramientas están respondiendo como deben responder, si tengo que hacer ajustes a configuración, si lo que dice el XDR me está funcionando y demás. Esas simulaciones de adversarios son supremamente importantes para entender que mis controles también están todos accionándose como debe ser. Entonces, eso es parte de las cosas que puedo hacer. Y otro tema bien importante es, en el momento que ya esto nos ocurre, ¿cómo voy a gestionar la cibercrisis? Y porque esto es bien importante. Cuando uno escucha casos masivos de afectaciones como, no sé, IFX o el año pasado de CrowdStrike y demás, uno pudiera llegar a pensar, ahora estas organizaciones, la cantidad de clientes que van a perder, seguramente esa afectación reputacional y demás.
Pues hay diversos estudios que se han sacado y artículos alrededor de eso que dice que muchas organizaciones deciden mantener esas relaciones con esas empresas afectadas siempre y cuando hayan visto que se haya gestionado el incidente de la mejor manera, hayan trabajado en él, la comunicación siempre haya sido clara. Entonces, eso es importante. Cuando tenemos una gestión de la crisis muy bien manejada, tenemos una comunicación clara con nuestros clientes, con nuestros terceros, con nuestros colaboradores y la gestionamos de la manera adecuada y finalmente entiende ese cliente que al final fue la suma de situaciones, pero que yo estoy haciendo mi mejor trabajo, probablemente la cantidad de clientes que pierda sea menor y eso se ve reflejado en esa pérdida de ingresos no sea tan grande. Entonces, gestionar la crisis involucra varias cosas, aquí vemos algunas de ellas, como tener obviamente ese equipo interno y toda esa gestión relacionada, notificar oportunamente autoridades y reguladores, no podemos tapar tampoco el sol con un dedo porque lo que ocurre es que el atacante sabe eso y entonces empieza también a extorsionar por esa situación, como casos que ya se han visto. El tema de la comunicación interna es súper clave. A veces cuando hacemos ejercicios de escritorio y empezamos a hablar de cómo hacer esa comunicación a medios, eso está claro. Hay voceros, hay script de comunicación y demás. Y no se sabe qué se le va a decir a los colaboradores. Y ya nos hemos dado cuenta que algunos casos a veces terminan siendo un desastre porque el colaborador tomó la foto a la pantalla de lo que está ocurriendo, mandó un mensaje de WhatsApp a toda la familia, a los amigos y hicieron un desastre y hasta ahí quedaron los mensajes a los voceros y los scripts y todo. Es importante tener claro hasta esas pequeñas cosas que nos pueden generar un gran impacto. ¿Qué va a pasar con el manejo de la extorsión? No debe ser una decisión que tomemos en ese momento, sino desde antes. A veces cuando hacemos muchas simulaciones también, no, acá en esta organización eso acá no se va a pagar. No cerremos la puerta del todo, seguramente dependiendo de la situación algo va a ocurrir. Tengamos sobre la mesa qué tipo de decisiones vamos a tomar, pero que sean obviamente decisiones planeadas. Bueno, y para ir cerrando, el quinto paso, mejorar la continuidad del negocio, ¿cierto? Esa capacidad que nos va a permitir continuando nuestro negocio durante y después de una situación como estas. Hay diferentes planes que se crean para lograr esta interacción y esta continuidad del negocio. Es importante establecer una gobernanza, equipos, acciones y demás que nos permitan finalmente dar una continuidad. Este es un aspecto muy clave y debemos definir muy bien estos planes y hacer las pruebas correspondientes. Por ejemplo, en la siguiente lámina vamos a ver cómo se articularían todos estos planes en el caso de un ataque de ransomware, ¿cierto? Y es importante tener muy claro cuál es el objetivo y por qué cada uno de ellos tiene su propósito para que sepamos finalmente cuál es el rol de cada uno de ellos, pero que al final lo que nos va a permitir es, obviamente, tener unas lecciones aprendidas para evitar que esto vuelva a ocurrir, pero también nos va a ayudar a que retornemos a nuestra operación de la mejor manera y con la menor disrupción posible. Entonces es bien importante tener esto definido. Bueno, y para ir cerrando, 3 cosas para tener en cuenta y para que nos llevemos a la hora del almuerzo que ya vamos para allá. Lo primero, el panorama de ciberseguridad definitivamente cada vez más complejo, más cambiante. ¿Qué debemos hacer? Recordemos, identificar los riesgos a los que estamos expuestos para que los podamos gestionar oportunamente. ¿Qué es gestionar? Entenderlos, aceptarlos, ver cómo los vamos a mitigar o si los vamos a transferir. Entendamos muy bien nuestro riesgo. Segundo, si queremos minimizar el impacto de los ataques, tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar en ello, tenemos que mirar qué nos hace falta para entender cómo vamos a poder protegernos, detectar, responder y recuperarnos. Recordemos los 5 pasos claves que vimos en este espacio. Reforcemos la cultura de ciberseguridad de nuestros colaboradores. Evaluemos y prioricemos los ciberriesgos. Implementemos controles de seguridad, recordemos, pensando en esos riesgos que hemos identificado. Mejoremos la capacidad de respuesta y mejoremos la continuidad del negocio. ¿Y qué pasa si no estamos listos? ¿Qué pasa si nos falta algo de estos 5 pasos? ¿Qué pasa si identificamos que a nuestros colaboradores aún les falta más capacitación, concientización, entrenamiento? ¿Qué pasa si yo todavía no he cuantificado mis riesgos o eventualmente ni siquiera los he identificado de forma clara y concisa para llevarlos a toda la organización? ¿Qué pasa si aún me falta implementar controles o madurarlos? O tal vez no he hecho lo suficiente para tener esas capacidades de respuesta.
Pues aquí estamos nosotros. Desde Mars tenemos un equipo de consultoría que quiere ayudarlos a gestionar estos riesgos, a entenderlos y a gestionarlos desde la mitigación y desde la transferencia. Mi nombre es Ángela Cubillos, líder de consultoría en riesgo cibernético para Mars, y para mí ha sido un placer acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias.